El sistema cardiovascular, también conocido como sistema circulatorio, es un conjunto de órganos y vasos encargados de distribuir sangre, nutrientes, oxígeno y hormonas a las células del cuerpo, así como también se encarga de recoger los productos de desecho para su eliminación. Este sistema es fundamental para mantener la homeostasis y el buen funcionamiento de los tejidos y de los órganos. Componentes principales del sistema cardiovascular. Tenemos el corazón, que es el órgano central del sistema. Su función principal es bombear sangre a todo el cuerpo del animal, lo que permite el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Está formado por 4 cavidades, 2 aurículas derecha e izquierda y 2 ventrículos derecho e izquierdo. Estas cámaras están separadas por válvulas que aseguran el flujo unidireccional de la sangre y pues están ubicados en la cavidad torácica, lo cual está conformado por las vértebras torácicas, costillas y el esternón. Este se encuentra en el mediastino medio. El segundo componente serían los vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares. Las arterias transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las venas llevan sangre desoxigenada de vuelta al corazón. Los capilares son los tubos microscópicos de los tejidos que facilitan el intercambio de nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Por último tenemos la sangre, que ese es el fluido que circula por los vasos sanguíneos, transportando oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos metabólicos. La sangre también juega un papel crucial en la defensa del organismo y en la regulación de la temperatura corporal. En bovinos, el corazón tiene una porción asimétrica dentro del corazón, con aproximadamente el 60% de su masa ubicada hacia el lado izquierdo. Se extiende desde el segundo espacio intercostal o tercera costilla hasta el quinto espacio intercostal o sexta costilla, con su base orientada dorsalmente y el vértice cerca del esternón frente al sexto cartílago costal. El corazón está alojado en un nicho formado por los pulmones con mayor contacto con la pared torácica del lado izquierdo. El corazón en los equinos se localiza en la parte ventral del mediastino medio entre los pulmones. Es más grande en posición del cuerpo craneal al diafragma, lo que se dificulta su auscultación. Se extiende desde el segundo espacio intercostal o tercera costilla a la sexta costilla o espacio intercostal, con su ápex situado caudalmente al nivel de la punta del olecranón. La zona de auscultación se encuentra detrás del codo izquierdo, abarcando del tercero al sexto espacio intercostal. En caninos, el corazón está ubicado en el mediastino medio, que este es entre los pulmones. Ocupa un espacio entre la tercera costilla hasta la séptima costilla o el sexto espacio intercostal, con una anchura que abarca aproximadamente 2.5 a 3 espacios intercostales entre la vista lateral. En la vista dorsalmente, el corazón no debe superar las 2/3 partes del ancho del tórax. Su porción es más central, aunque ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo. ¿Qué es el corazón? El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio en los animales. Es un órgano muscular hueco de paredes gruesas y contráctiles, que funciona como una bomba impulsando la sangre a través de las arterias para distribuirlas a todo el cuerpo. Capas del corazón. Tenemos 3 capas, que sería el epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio es la capa más externa, es fibroserosa, formada por un tejido conectivo y se divide en parietal y visceral, que sería este. Luego seguimos con el miocardio, que es la capa intermedia de tejido muscular compuesta por un músculo cardíaco estriado responsable de la contracción. Y por último tenemos el endocardio, que es la capa interna del tejido endotelial que recubre las cavidades del corazón y está formado por un tejido epitelial, que sería este. El corazón está compuesto por 4 cavidades, que son los atrios y los ventrículos. Aquí los podemos observar. Ese sería el atrio derecho, atrio izquierdo, y acá se puede observar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y externamente se le denomina la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Entonces se dice que la aurícula derecha tiene la función que recibe sangre desoxigenada y la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada. El ventrículo izquierdo
tiene la función de que bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo por medio de la arteria aorta, y el ventrículo derecho bombea sangre desoxigenada a los pulmones a través de la arteria pulmonar. En los atrios encontramos los músculos pectinados, que serían estos, que se encargan de la contracción. El corazón tiene dos tabiques, que sería el tabique interatrial, que este es el que divide los atrios derechos e izquierdos y pues está internamente en la parte de los atrios. Y también tiene un tabique interventricular, que sería este, que es el que divide los ventrículos izquierdos y derechos. El corazón tiene tres surcos, que sería el surco coronario, que ese tiene la función de que separa los aurículas de los ventrículos, aurículas y ventrículos. Después seguimos con el surco longitudinal izquierdo o paraconal, que sería este, que está ubicado en la cara auricular, que separa los ventrículos izquierdos y derechos. Ahora cara auricular porque se mira las aurículas. Después seguimos con el surco longitudinal derecho o subsinusal, que este tiene la función de separar los ventrículos derechos e izquierdos y está ubicado en la cara atrial, donde podemos observar los atrios. El corazón tiene una base que está ubicada arriba del corazón, en la parte superior del corazón, donde se conectan las grandes arterias, que en este caso sería la arteria aorta y la arteria pulmonar. Después seguimos con el vértice, que está ubicado en la parte final del corazón, y ahí mismo encontramos en la parte más puntiaguda el ápice, que es el extremo del corazón. Ese sería el vértice y ese sería el ápice. El corazón tiene unos bordes, que sería el borde craneal, que está ubicado en el ventrículo derecho, en esa parte sería el borde craneal, y ese sería el borde caudal, que estaría más en el ventrículo izquierdo. Después seguimos con las caras, que esa sería la cara auricular, que sería el izquierdo, donde podemos observar las aurículas, y esa sería la cara derecha, donde podemos observar los atrios. El corazón tiene unos orificios, que sería el orificio atrioventricular derecho, que sería este, y el orificio atrioventricular izquierdo, que sería este. El orificio derecho, el orificio atrioventricular derecho, lo denominamos tricúspide, y el orificio atrioventricular izquierdo se le llama bicúspide. Las válvulas del corazón, que sería la tricúspide y la bicúspide. Entonces aquí encontramos la tricúspide, que esta divide la aurícula y el ventrículo derecho, que está conformado por valvas, 3 valvas. Y seguimos con la válvula bicúspide, que sería esta, que divide la aurícula y el ventrículo izquierdo y está conformada por 2 valvas. También tenemos las válvulas semilunares, que en este caso sería la válvula semilunar pulmonar, que sería esta, la cual es entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y esas son bicúspides. Después seguimos con la válvula semilunar aórtica, que sería esta, que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y también es bicúspide. Tenemos los músculos papilares, que serían estos, son proyecciones musculares en los ventrículos. Su función es tensar las cuerdas tendinosas que están conectadas a las válvulas atrioventriculares durante la contracción del corazón, o sea, el sístole. Los músculos papilares se encuentran en el inferior de los ventrículos del corazón. Esos músculos están anclados a las paredes de los ventrículos y se conectan a las válvulas a través de las cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas del corazón. Las encontramos acá, que son estructuras fibrosas que contraen los músculos papilares con las valvas de las válvulas. Esas cuerdas evitan que las válvulas se deslicen hacia atrás durante la contracción del corazón, o sea, el sístole.
Las cuerdas tendinosas se encuentran en el interior del corazón, en el interior de los ventrículos, y se extiende gracias a los músculos papilares. Irrigación del corazón y arterias coronarias. Entonces, el corazón recibe su irrigación a través de las arterias coronarias que se originan en la arteria aorta, justo después de que la sangre es bombeada desde el ventrículo izquierdo, y esas arterias se dividen en arterias coronarias derecha y arteria coronaria izquierda. Estas serían las arterias coronarias derecha e izquierda. Tiene la función de proveer sangre oxigenada al músculo cardíaco. La arteria coronaria derecha se desplaza hacia la parte posterior del corazón, irrigando áreas claves del miocardio, como lo son la aurícula derecha, casi todo el ventrículo derecho, cara inferior del ventrículo izquierdo, uno de tres partes posterior del tabique interventricular, el nodo auriculoventricular y el 65% de los casos del nodo sinusal. La arteria coronaria izquierda se dirige hacia la parte anterior y lateral del corazón, asegurando que el músculo cardíaco reciba el oxígeno necesario para su actividad. Irriga la aurícula izquierda, casi toda la totalidad del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, la mayor parte del tabique interventricular, que serían 2 de 3 partes, incluido el haz auroventricular del tejido de conducción y el nodo sinusal, que sería un 40%. Las venas cavas, que sería la craneal y la caudal, llegan al corazón a través de la aurícula derecha. Entonces tenemos que la vena cava craneal, su función es que recoge sangre desoxigenada de la parte craneal del cuerpo, incluyendo la cabeza, el cuello y los miembros torácicos. Y la vena cava caudal tiene la función de que recibe sangre desoxigenada, pero esta de la parte caudal del cuerpo, incluyendo el abdomen y los miembros pelvianos. Venas pulmonares son las únicas en el organismo que transportan sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón, y esta llega a través de la aurícula izquierda. Se recibe sangre oxigenada que pasa al ventrículo izquierdo, que es responsable de bombear la sangre a través de la arteria aorta hacia todo el organismo. Seguimos con la arteria pulmonar, que esta saldría por la válvula semilunar pulmonar, que la función es que lleva sangre pobre en oxígeno desde el corazón hacia los pulmones, y saldría por acá. Esa sangre se oxigena a través del proceso de intercambio gaseoso en los alveolos, donde se libera dióxido de carbono y se absorbe oxígeno. Una vez oxigenada en los pulmones, la sangre regresa al corazón a través de las venas pulmonares, que llegarían a la aurícula izquierda. La arteria pulmonar se encuentra desde el ventrículo derecho, que sale por las válvulas semilunar pulmonar, y saldría acá. Seguimos con la arteria aorta, que se origina en el ventrículo izquierdo del corazón. De ahí sale por la válvula semilunar aórtica, que sería esta. Esta es la arteria más grande del cuerpo, que se divide en dos, en ascendente y descendente. La función de esta arteria es transportar sangre oxigenada desde el corazón hacia todos los organismos y tejidos del cuerpo. Sístole: contracción y expulsión de la sangre. Eso quiere decir que es la fase de contracción del corazón, donde los ventrículos se contraen para bombear la sangre hacia las arterias, donde es expulsada hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar. Su función es asegurar la sangre rica en oxígeno que llegue a todo el cuerpo y que la sangre desoxigenada sea llevada a los pulmones para el intercambio gaseoso. Diástole: esto es la relajación y llenado de la sangre. Esto quiere decir que es la fase de relajación del corazón. Los ventrículos se relajan y se llenan de la sangre que regresa de las venas. Su función es permitir que el corazón se recargue de la sangre antes de la próxima contracción. Sístole auricular: las aurículas se contraen y llega la sangre a los ventrículos por las válvulas tricúspide y bicúspide. Sístole ventricular:
Los ventrículos se contraen y la sangre sale por las arterias pulmonar y aorta. Diástole, el corazón se relaja y la sangre entra a las aurículas desde las venas cavas y pulmonares. Función principal. La arteria lleva sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo y la vena transporta sangre desoxigenada de vuelta al corazón. Estructuras de las paredes. La arteria tiene paredes más gruesas y elásticas, especialmente en la túnica media, que esa sería la capa muscular, para soportar la presión de la sangre del corazón. Y la vena, las paredes son más gruesas y menos elásticas. La capa muscular es más delgada, con menos tejido elástico y es más baja en la presión sanguínea. Espacio interno, túnica íntima. En la arteria su espacio interno es más estrecho debido a las paredes más gruesas y en la vena su espacio interno es más ancho y esto facilita el regreso de la sangre al corazón. Ubicación en el cuerpo. En las arterias están ubicadas en la parte más profunda del cuerpo, protegidas por músculos y huesos y tienden a mantener una forma circular incluso cuando éstas están vacías. Y en las venas su ubicación está más superficial y visibles en la piel. Se notan más en las extremidades y pueden colapsar o aplanarse más fácilmente cuando no están llenas de sangre. Presencia de válvulas. En la arteria no tienen válvulas porque la presión del cuerpo mantiene el flujo sanguíneo directo. Y en la vena sí tiene válvulas que evitan el retroceso de la sangre ayudando al retorno al corazón, específicamente en las extremidades. Tienen válvulas para prevenir el reflujo de la sangre y ayudar a que ésta vuelva al corazón contra la gravedad. Capas de una vena. Las venas son vasos sanguíneos que transportan sangre desoxigenada desde los tejidos del cuerpo de regreso al corazón. La estructura de las venas es similar a las de las arterias, pero presentan algunas diferencias claves. Las venas están compuestas por 3 capas principales. Túnica íntima. Capa interna que está en el contacto con la sangre, compuesta por un endotelio. Su función es que facilita el flujo sanguíneo y previene la formación de coágulos. En la túnica media es la capa interna compuesta principalmente de músculo liso y tejido conectivo, más delgada en comparación con las arterias, y su función es que permite la regulación del diámetro de la vena, aunque en menor medida que en las arterias. Y la túnica adventicia es la capa externa que proporciona soporte y estructura compuesta de un tejido conectivo. Su función es que proporciona soporte y anclaje a las venas en su posición dentro del cuerpo. Capas de una arteria. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo, al igual que las venas. Las arterias están compuestas por 3 capas principales, pero presentan diferencias en su estructura y función debido a la presión más alta a la que operan. Túnica íntima. Capa interna que está en contacto con la sangre, compuesta por un endotelio. Es similar a la de las venas, pero más gruesa y con una capa elástica interna. Su función es que facilita el flujo sanguíneo y previene la formación de coágulos. Seguimos con una túnica media, que es la capa intermedia, mucho más gruesa que el de las venas, compuesta por músculo liso y fibras elásticas, lo que permite que las arterias puedan soportar la presión alta de la sangre. Su función es que permite la regulación del diámetro de las arterias, lo que es esencial para el control de la presión arterial y el flujo sanguíneo. Y por último tenemos la túnica adventicia, que es la capa externa que proporciona soporte, compuesta de un tejido conectivo. Su función es que proporciona soporte estructural y anclaje a las arterias en su posición dentro del cuerpo. La circulación menor, o también conocida como circulación pulmonar, es una parte fundamental del sistema circulatorio en los animales. Su principal función es el intercambio de gases, permitiendo que la sangre desoxigenada, que es sangre venosa, sea transportada a los pulmones para ser oxigenada. Recorrido de la circulación pulmonar. La sangre desoxigenada proveniente de los tejidos del cuerpo llega a la aurícula derecha del corazón. Desde allí pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho bombea la sangre hacia la arteria pulmonar
por medio de la válvula semilunar pulmonar, que ésta se divide en dos ramas, derecha e izquierda, para llevar la sangre a los pulmones. La válvula pulmonar regula el flujo de la salida de sangre desde el ventrículo derecho. En los pulmones, la sangre fluye a través de las capilares alveolares, donde se produce el intercambio de gases. El oxígeno ingresa a la sangre y el dióxido de carbono es eliminado. La sangre oxigenada es transportada de regreso al corazón a través de las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Desde la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide, donde es bombeada hacia la aorta, que esta se divide en dos, ascendente y descendente, por la válvula semilunar aórtica para iniciar la circulación sistemática. La circulación general o circulación sistemática es el sistema de circulación sanguínea que se encarga de llevar la sangre oxigenada desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo, excluyendo los pulmones. Este proceso es fundamental para asegurar que todos los órganos y tejidos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para su funcionamiento adecuado. Recorrido. La sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo del corazón a través de la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta. La aorta se ramifica en arterias más pequeñas que distribuyen la sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de los capilares, se produce el intercambio de oxígeno y nutrientes por dióxido de carbono y desechos. La sangre desoxigenada es recolectada por venas que convergen en venas cavas, craneal y caudal. Las venas cavas llevan la sangre de vuelta al corazón, específicamente a la aurícula derecha. La sangre pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, donde se inicia el ciclo de circulación pulmonar.